¿Cómo les va? Buenas tardes. Em, dos comentarios les hago con respecto a la actividad del parcial. Ya tienen. No me fijé si Fernando subió las notas. Entre hoy y mañana se suben. Ya están. Les aclaro que el recuperatorio es el día jueves 12 a las. ¿Todavía no está? Bueno, entre hoy y mañana las van a tener disponibles en el entorno. En líneas generales fue un buen examen. Les decía, el recuperatorio para aquellos que no se hayan presentado y o aquellos que han desaprobado es el día jueves 12 en el mismo horario, a las 18 horas. Bien. Hoy arrancamos lo que es la segunda parte de la materia. ¿Qué tal, profe? Una consulta antes de arrancar con el tema de hoy. En el Sí, grupo 1, el parcial, había una de las preguntas que no aparecían las opciones para responder. no Quería tenía saber qué opciones pasó. para. Sí, está bien, Sí, gracias por recordármelo. No tenía opciones para responder, porque no tenía opciones, no era una pregunta de opciones, era una pregunta para poner respuestas. De cualquier forma, Julieta, fue anulada esa pregunta. No se tuvo en cuenta para la evaluación final. perfecto, gracias. De nada. Y aprovecho para hacer la aclaración. Cuando les aparecen ese tipo de preguntas que dice respuesta abajo, ¿las habían hecho alguna vez de ese tipo de preguntas? No. ¿Sí o no? Sí, para Bueno, contestar, escribiendo, ¿no? exacto. Ustedes tienen que agregar una serie de. Normalmente lo que dice el enunciado a pie digamos, de la pregunta. Sí, bueno, en otro día se los cuento bien, Leandro. Eh, porque no es en sí el problema con la pregunta, sino en cómo la hagamos. Claro, exacto. Porque hay que poner asteriscos. O sea, cuando vos, digamos, el asterisco, y esto, ya que estamos, me da el pie para lo que es búsqueda, que es con lo que vamos a comenzar a evaluar búsqueda. A evaluar no, perdón, vamos a empezar a hablar de búsqueda. Una de las estrategias que se utiliza habitualmente para buscar información, claro, vuelvo, estaba mal formulada la pregunta en el enunciado, estaba mal formulado, no la respuesta, sino que estaba mal hecha la pregunta, por eso se anuló. Les decía, una de las estrategias que se utiliza para buscar información es poner asteriscos. El asterisco es como si fuera un comodín que reemplaza términos o partes de palabras en las raíces. Ejemplo, yo quiero buscar palabras que empiecen con AM. Entonces pongo AM asterisco y todo lo que esté distal al asterisco y que comience con AM va a ser buscado. Ejemplo, amor, amar, amanecer, bueno, X. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe.
Me parece que estaba mal formulada. Nosotros, Sí, bueno, yo no eso entendí. claro, ténganlo en cuenta cuando les aparezca otra pregunta en algún momento de ese tipo, de poner asteriscos. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar lo que sería la segunda parte de la materia? ¿No? Bueno. De nada, Leandro. A ver. Yo quiero hablarle de 3 o 4 cosas hoy que tienen que ver precisamente con búsqueda de información en ciencias de la salud. Toda esta segunda parte, todos estos núcleos que quedan, los ABP restantes, el ABP 6-7, o sea, este ABP va, el que tienen ahora disponible, les va a significar 2 núcleos, porque en honor al calendario, al cronograma, los tuvimos que condensar para que llegue bien la fecha de completar el cronograma. Pero todo este bimestre que resta, vamos a hablar sobre búsqueda de información en ciencias de la salud. Y para hablar de búsqueda de información, tenemos que hablar de 2 grandes grupos. Lo que es la búsqueda específica y lo que es la búsqueda inespecífica. Hoy vamos a arrancar por la búsqueda inespecífica y algunas cosas de la búsqueda específica que tienen mencionadas en el ABP. Primero, ¿entienden la diferencia entre búsqueda específica e inespecífica? Esto les recomiendo que lean el capítulo de búsqueda de información, que lo tienen disponible en la bibliografía, en el libro de informática biomédica. Pero ¿saben a qué hacemos referencia cuando decimos búsqueda específica o búsqueda inespecífica? ¿Qué les suena? Vamos, los escucho. ¿No les suena nada? ¿Ni un poquito de ruido les hace? Puedo arriesgar algo, no sé si estará bien, pero por la duda. Estamos para eso, Ernesto. Lo que entendería, por ejemplo, búsqueda en específica, por ejemplo, sería enfermedades autoinmunes del sistema digestivo, que podría ser Crohn, podría ser colitis ulcerosa, y después específica por ahí sería una de esas enfermedades. Es lo que se me ocurre, no sé si está bien. Bueno, no está mal, pero ahí ya mismo, como lo estás diciendo, eso es específico. Es bastante específico. Mira, te doy un ejemplo. Dolor de cabeza o cefalea. Dolor de pecho o precordalgia. Ahí estoy dando un patrón. A ver, algún otro. Profe, o sea, la inespecífica sería dolor. Por ejemplo. Ah, ok. La diferencia fundamental, para que les quede claro, entre la búsqueda específica y la inespecífica tiene que ver con el vocabulario. En parte,
Y en otra parte tiene que ver con los sitios de búsqueda. Entonces, vocabulario y sitios de búsqueda. ¿Saben qué es la polisemia? ¿Escucharon alguna vez ese término? ¿Eh? Bueno, lo googlean. A ver, Laura acá dice, Wikipedia es inespecífica y Medline específica. ¿Qué les parece? Bueno, polisemia es poli muchos, semia significado. Una palabra que tiene múltiples significados. ¿Se les ocurre alguna en ciencias de la salud? ¿Hay en medicina palabras que tengan muchos significados? Esto es clave, como para empezar a entender la búsqueda de información. Y es uno de los principios de la comunicación. Fiebre, por ejemplo, ahí tenemos definiciones. Ojo, acá vamos a empezar a ponernos finitos. Una cosa es significado, que tiene dos partes, el significante y el significado, valga la redundancia. Y otras son las definiciones o conceptos. De acuerdo al libro que uno lea, o la base, o la ontología que uno maneje, hay distintos vocabularios. Fíjense un ejemplo. ¿El vocabulario de un estudiante en ciencias de la salud es el mismo que el de un ingeniero? ¿O que el de un abogado? ¿O que el de un contador? Y dentro mismo de ciencias de la salud, ¿es exactamente igual el vocabulario de un médico que el de un enfermero? ¿O que el de un bioquímico? ¿O que el de un farmacéutico? ¿Me siguen? La especificidad da el dominio de conocimiento, lo da el dominio de conocimiento. Hay algunas definiciones que son transversales, que van a todos. Pero otras no, otras son muy específicas. Incluso, dentro de una misma especialidad en medicina, puede haber distintos significados para un mismo término. Entonces, recapitulando, para cuando uno dice búsqueda específica, está hablando de un cuerpo de conocimiento que tiene definiciones precisas. Por otro lado, mencioné lo de los sitios. ¿Y quién había dicho acá lo de Wikipedia o Medline, no? Laura. A ver, ¿querés ampliarlo un poquito, Laura, eso? ¿A qué querías hacer referencia? Hola, Fíjense profe, ¿me una cosa. escuchás? Sí, perfecto. No, se me ocurría porque, por ejemplo, para buscar cosas, para trabajos, es mejor recurrir a Medline, que es más específico de medicina, y por ahí no a Wikipedia, que es más general, como para otro tipo de público, pensaba. ¿Qué opina el resto? Yo sería más incisivo todavía, Laura, y preguntaría, o les diría, ¿sirve Wikipedia? ¿Qué les parece? Por el sí, ¿quién Que levanta la sí, mano? no, sirve, depende para lo que lo necesites. Si necesitas para un término para explicarle a alguien que no es médico, puede servir,
pero para hablar entre pares hay que utilizar otro vocabulario, hay que profundizar más y buscar si la información es confiable, si es válida. Bueno, para. Todavía no quiero llegar a eso. No quiero llegar a la composición del contenido. Porque hay algunas cosas que quiero que ustedes las empiecen a ver. Leandro dice, Wikipedia es comunitaria. Quizá alguien que no está relacionado con las ciencias de la salud escribe algo o lo modifica. Sí, eso puede suceder, pero precisamente que suceda eso es uno de los activos o de los valores más grandes que tiene. Lo que no sucede, digo, como para mostrar la diferencia entre lo que mencionó, creo que había sido vos, Laura, ¿no? Wikipedia versus Medline. ¿Wikipedia es una fuente primaria o una fuente secundaria? ¿O una fuente terciaria? ¿O qué es una fuente de información? Fíjense, todavía no buscamos en Internet, solo mencionamos Wikipedia. Vocabulario, recuerden eso. Es secundaria. ¿Por qué, Pilar? ¿Sabés? Miren, les doy un ejemplo. Si ustedes quieren explicarle algo muy específico a un colega que no sabe del tema, ¿le darían un artículo de PubMed o le darían a Wikipedia? ¿Qué opinan? ¿Le podrían dar Wikipedia? ¿Utilizarían Wikipedia para hacer un trabajo en la facultad? ¿Utilizarían Wikipedia para hacer una tesis? No. No. Bien. Ajá, bien. ¿Qué les parece? Y yo lo tenemos prohibido literalmente. ¿Quién se los prohibió, Leandro? Nombre y apellido quiero. Se lo dijo muchos. Que en Wiki no. Bien. Bueno, yo los invito a discutir eso. No, no digo que no lo hayan dicho en serio, ¿eh? Lean, por favor, ese no ahora. Solo les voy a mostrar algo que tiene que ver con lo que les mencioné así muy por arriba. El título nomás, la fiabilidad de Wikipedia. La fiabilidad de Wikipedia se refiere a la validez, verificabilidad y veracidad de Wikipedia y su modelo de edición generado por el usuario, en particular su edición en inglés. Es escrita y editada por editores voluntarios que generan contenido en línea con la supervisión editorial de otros editores voluntarios
mediante políticas y directrices generadas por la comunidad. Wikipedia expone que puede ser editada por cualquiera en cualquier momento y mantiene un umbral de inclusión de verificabilidad, no verdad. Recuerden eso. Verificabilidad, no verdad. Este modelo de edición está altamente concentrado, ya que el 77% de los artículos son escritos por el 1% de sus editores. La fiabilidad del proyecto ha sido comprobada estadísticamente mediante un examen comparativo, el análisis de las pautas históricas y los puntos fuertes y débiles inherentes a su proceso de edición. Léanlo detenidamente después y vamos a ver la semana que viene qué piensan, sobre todo a los docentes que les hayan dicho que no. Acá voy a meter una trampita que en parte lo mencionaron antes, que es el depende. ¿Para qué sí les sirve Wikipedia? Para tener lo que se llama un scope, un alcance, una dimensión del contenido. Cuando uno no sabe de un tema, tranquilamente puede arrancar por Wikipedia. ¿Por qué? Porque es una enciclopedia. Es una fuente secundaria que se nutre de fuentes primarias. Para ir al caso, PubMed o Medline, después vamos a ver la diferencia. ¿Qué es? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? Medline, PubMed no. PubMed es un software que se utiliza para buscar dentro de Medline, dentro de la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos. Medline es la biblioteca digitalizada. ¿Qué es PubMed? ¿Una fuente primaria o una fuente secundaria? ¿Saben? ¿Han buscado alguna vez en PubMed? ¿Han utilizado la interfaz de búsqueda? Sí, son artículos científicos, proyectos de investigación, de investigadores, Pregunta de investigadoras. final. Pregunta de final. ¿PubMed tiene artículos científicos? Sí. No. ¿Y por qué no son científicos? Porque no tiene artículos PubMed. Ay, yo recuerdo haber buscado, entonces me estoy confundiendo de No, sitio. has buscado referencias a artículos científicos, pero PubMed no tiene artículos científicos. Lo que tiene son referencias. ¿Qué referencias? Autor, revista, resumen. Claro. No tiene artículos científicos. La biblioteca que tiene artículos científicos es PMC, PubMed Central, que en comparación vos tenés más de 28 millones de referencias bibliográficas, que es lo que dice el encabezado de PubMed. Ahora no me acuerdo cuántas hay en estos momentos, pero no, más de 33 millones. Fíjense, acá se los transcribo. Ese es el encabezado. Cuando ustedes van a buscar en PubMed, eso es lo que dice inmediatamente por debajo del buscador. Comprende, más de 33 millones de citas de la literatura biomédica, de ciencias de la salud y libros online. Las citas pueden incluir enlaces a texto completo que están dentro de PubMed Central y en la página web de las editoriales. ¿Fueron alguna vez
a una biblioteca a buscar por ficheros? ¿Conocen lo que es eso? ¿Alguno es de esa época? ¿O alguna? ¿Han Sí, visto yo alguna? iba a la de acá, la municipal, iba a estudiar también. Bueno, PubMed es la versión digital de esos ficheros. Vos en el fichero, ¿tenías el artículo o el libro? No. Te decía dónde estaba, con una serie de, ¿cómo se llama? De campos de búsqueda, ¿no? En la columna, Bueno, cómo organizan el material los bibliotecarios. Esto es lo mismo, lo único que digitalizado. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Bueno. Entonces, PubMed lo que tiene son referencias. Y si ustedes tendrían que utilizar alguna vez Wikipedia, lo pueden utilizar para esto, para el enfoque global, para ver sobre qué se basaron para escribir esto. Esto me refiero al tema que sea. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes para ver si sirve o no sirve? Si tiene validez de contenido o no. Ver estas cosas que les voy a mostrar acá. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Agustín. Ahí les compartí. Esto mírenlo. Son parámetros a tener en cuenta. Y repito, vocabulario, cuanto uno más específico sea en el vocabulario, menos chance tiene de agarrar algo falso. Digo, no es imposible, menos chance. Todo eso era hasta hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo es, en términos de desarrollo tecnológico, pueden ser 3 meses, 6 meses. Hace un tiempo, hace 2 años ya, 2 años y monedas, se inventó un término o se acuñó un término que es el de infodemia. No sé si lo escucharon alguna vez. Era el núcleo 7, que ahora lo condensamos en 6 y 7. ¿Escucharon? Infodemia. No los que hayan cursado el año pasado, porque el año pasado se los hemos dado. ¿Tienen referencia a qué hace, referencia al término infodemia? O sea, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de infodemia? Como al Precisamente, exceso de información, a la sobrecarga de información, como si fuera una epidemia, lo digo así sin tener conocimiento, una epidemia de información, que hay tanta que no sabes cuál sirve y cuál no. está muy bien, Laura. Está muy bien. Palabras más, palabras menos, es eso. Y hoy es clave entender que estamos inmersos, o sea, la pandemia nos vino a dar cuenta de esto de que era específico, en específico, nos dio vuelta a todo. Les doy un ejemplo, miren, les voy a compartir para que vean cómo uno puede hoy ser víctima, entre comillas,
de esto que estamos hablando. Creo que ahí se puede ver, ¿no? Se puede ver, pero no escuchamos nada. ¿Se ve? Sí, ver Se se ve, ve. pero no hay audio. A ver. Esperen que pongo más. ¿Ahí se escucha mejor? No se Apenas. escucha. ¿Cómo? Que es como un balbuceo, pero no se entiende. Ahora no se escucha Entonces, nada. no, porque lo pausé. Esperen un segundito que les comparto el enlace. Esperen que les comparto el enlace. Ahí. Ah, no se los compartí, perdón. Lo dejé yo. Ingresen que lo tienen ahí. Ahí va de nuevo. Bueno, ¿lo pudieron ver? Sí, profe. Ahora lo tenemos un poquito más complicado el asunto. ¿Cómo sabemos si es fake o no es fake? Y porque depende de la experiencia previa. Si viste a Morgan Freeman actuar, le conoces la voz también. Entonces sabes que es Morgan Freeman por el tipo de voz. Por ahí si hubiera, en vez de la voz de él, sería otro tipo de timbre, sabes que no sería Morgan Freeman. Bien. ¿Y ahí quién era? ¿Era Morgan Freeman? Sí, era Morgan Freeman. No, para mí era el este lado. Ah, esto. Para mí la voz gruesa era la de Morgan Freeman. No. Entonces tenía muy buena capacidad para imitar voces. Recompilación. Ahora, eso es a lo que voy. No sé si prestaron por ahí, si entienden un poco inglés, la última frase que dice la persona, esto está hecho todo por inteligencia artificial. No es Morgan Freeman. Dice, welcome to era for reality synthetic.
Synthetic Reality. Bienvenidos a la era de la realidad sintética. Eso estamos transitando hoy. Exacto. Es más, de hecho, ahora se hizo conocido esta modalidad de deepfake, digamos, de algoritmos de inteligencia artificial, para la promoción de la película, de la última película de Matrix, que se hizo toda una animación. Igual esa está mejor armada. La otra se nota ligeramente. Esta no se nota nada. Pero bueno, todo esto que les digo con respecto a cómo evaluamos la veracidad. El valor de verdad es una entidad que es muy difícil de establecer. Nosotros normalmente lo que hacemos es evaluar, que sea verificable, que sea reproducible, que esté en un lugar validado. ¿Qué es un lugar validado? Por ejemplo, una universidad nacional, una sociedad científica. Wikipedia, como les mostré recién, léanlo para ver si puede ser un lugar de validación o no, de confiabilidad. Pero este video que acabamos de ver, es lo que viene, es lo que ya está. Y nosotros como trabajadores de la salud tenemos que ser conscientes de que la diseminación de información, sea fake o no, hay distintas definiciones de acuerdo a al contenido. No quiero meterme en eso, lo tienen en el material teórico. Pero sí, el concepto de infodemia como el bombardeo constante de información que no nos permite discernir qué es real de lo que no es, qué es verificable de lo que no es, etc. ¿Qué herramientas tenemos y queremos que ustedes tomen? Bueno, la primera y principal es el desarrollo del lenguaje adecuado. Tienen menos chances de caer o de buscar cosas, de encontrar cosas adulteradas si tienen el manejo correcto del lenguaje. Por eso la especificidad de contenido. Y el otro punto, como les había mencionado, son los sitios donde busquen. Y eso, los sitios, todavía, digo todavía porque en breve hay algunas suplantaciones de identidad, que no quiero meterme con eso, porque es más de seguridad informática que de seguridad de la información. Pero bueno, deben conocer casos de phishing, de suplantación de sitios. Hemos hablado, creo que en el primer seminario hemos hablado, ¿no?, sobre seguridad, elementos de validación de seguridad, ¿no? ¿Hemos hablado? Me estoy confundiendo con el seminario de quinto. Díganme, Me por favor, parece si que no, profe. Por ahí no sé si lo habrás mencionado al pasar, pero en profundidad Bueno, no. a ver, esto es como seguridad en Internet, seguridad en general. A ver, brevemente, ustedes, la mayoría o todos, disponen de una cuenta DNI o recibo de sueldo que tienen cuenta y quizá tarjeta de crédito. Y con el tema de la pandemia, seguramente han hecho compras online.
Es una de las estrategias es el robo de contraseñas. A ver, perdón. El phishing es el robo de contraseñas. Exacto. Que te hacen una especie de cuento del tío, que hay distintas variedades, y a través del contacto por algún medio donde vos tengas registradas contraseñas, sobre todo en los celulares, te validan y te cambian la información y te vacían cuentas. Cada vez que ustedes tengan que hacer alguna operación, sea cual fuere, me refiero operación económica, compra, configuren su cuenta de correo y su celular para tener doble mecanismo de validación. De acuerdo al dispositivo, lo pueden utilizar con Google Contraseñas, con un software, una aplicación que se llama Authenticator, que les da un número que es aleatorio, que se va cambiando, dura 1 minuto, cosa de que no les permita a ustedes, perdón, a ustedes sí, que no les permita a un ladrón que tenga acceso a su información personal. Y siempre guarden las claves en formato papel. Más allá del formato digital, ¿no? Pero siempre háganse un listado en formato papel. Y cuando vayan a comprar, verifiquen que haya candado en la dirección URL. ¿Vieron arriba? Que haya un candado cerrado o que la página diga HTTPS. La S final es de security. Hay muchas otras cosas, pero bueno, no es de seguridad informática el asunto, sino de seguridad en el contenido, digamos, de validación de los contenidos y no que se acceda a cualquier lugar. ¿Qué pasa también? Sucede muy frecuentemente que en las cadenas, antes eran las cadenas de correo electrónico, ahora son las cadenas de WhatsApp, ¿no? Donde se mandan y se reenvían cosas. Sí, bueno, lo de los bancos, la estrategia está muy bien estudiada. Bueno, les cuento esto y nada más. Pero supongamos, ustedes tienen acceso a una base de datos que tiene 100.000 correos. Esos se compran en el mercado negro, en la Deep Web, la web profunda. Ustedes tienen 100.000 correos. De esos 100 les mandan, no, usted se ha ganado un Rolex o un auto, por favor envíe. Bueno, de esos 100.000 está estadísticamente probado que alrededor de 1% contesta. El 1% de 100.000 son 1.000. ¿Se entiende? O sea, 1.000 contestan. 1.000 entran en el juego. De esos, alrededor del 5 al 10% entregan datos personales. Hay gente que es más vulnerable de acuerdo al alfabetismo digital. O sea que estas estafas son muy, muy comunes. Bueno, recuerden, vocabulario y sitios. Sitios de búsqueda. Wikipedia puede ser un sitio de búsqueda, ya lo mencionamos, sí. Un sitio de búsqueda inespecífico, pero no por el contenido, sino por la variabilidad del contenido, porque ustedes pueden encontrar desde ciencias de la salud hasta física cuántica, o historia del arte, o música en Wikipedia. Pero hay lugares que sí son más específicos
o muy específicos. Uno de ellos es la Biblioteca Virtual de Salud de los Estados Unidos. ¿Y qué otro sitio inespecífico conocen? Sin que sea wiki. ¿Cuál es el padre de todos los sitios inespecíficos? Padre, madre. San Google. El San Google. Bien. Nota de color. ¿Saben qué significa Google? Google, en realidad. ¿Saben? Es la deformación de un número. Un 1 seguido, un 1 a la 100. 1 a la 100. En notación científica. ¿Qué problema tiene Google? Perdón. Voy a cambiar la pregunta. ¿Usarían Google para buscar información científica? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Acá Pilar dice Google Académico. Y no sé bien, pero he usado Google Académico. Bueno. ¿Alguno conoce la diferencia entre Google y Google Académico? Esto les cuento. Cuanto más lean sobre la utilización de buscadores, más van a optimizar el tiempo de búsqueda, porque hay una característica que yo no les mencioné en todo este tiempo, que es el tiempo. Ustedes ahora disponen de mucho tiempo. Es un posicionamiento filosófico, ¿no? Tenés más tiempo, menos tiempo. No, en realidad lo que uno tiene es la asignación de tiempo en función de. Y ustedes tienen ahora una cantidad de tiempo asignada para lo que es el estudio, pero probablemente dentro de muy poco tiempo. No, es mucho más valioso que el dinero, Laura, el tiempo. Mucho más valioso. A lo que quiero ir es que por ahí pueden estar 3, 4 horas buscando algo, pero dentro de. Sí, no, te entendí. Pero dentro de, no sé, unos meses, 1 año, 2 años, no van a tener esa cantidad de tiempo para buscar. Entonces, cuanto antes optimicen los recursos disponibles para búsqueda de información, mejor. Y acá hago una salvedad, varias salvedades, una de las cuales tiene que ver con ¿para qué buscar información? O sea, antes de prender la computadora o abrir el celular, el buscador, esto lo tienen que pensar. Ustedes tienen que tener en la cabeza término a definir, estrategia de búsqueda. Término a definir, necesidades de información. Término a definir, lugares de búsqueda. Término a definir, vocabulario controlado, sí o no. Término a definir, filtros o conectores.
Vamos de nuevo. Necesidades de información. Estrategia de búsqueda. Después el orden de estos es indistinto, lo de vocabulario controlado o no, filtros o no. Pero esas 4 cosas tienen que estar. Esperen que estoy anotando. Bien. Las necesidades de información pueden ser variables. Y acá uno puede decir si son específicas o inespecíficas, si son generales, si son para docencia, si son para investigación, si son para tareas asistenciales, si son porque uno tiene ganas de conocer. Todas esas son necesidades de información. Si uno lo tiene que tener planteado, o sea, lo tiene que tener en la cabeza antes de ir a buscar a cualquier lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo no sé qué es lo que quiero buscar, ¿cómo voy a saber a dónde buscarlo? ¿Me explico? Vamos al ejemplo. Yo necesito saber cómo se hace el punto caramelo. ¿Voy a ir a PubMed? ¿Voy a ir a Google? ¿Voy a ir a Wikipedia? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí o no? A Paulina Cocina. Esa no la conozco. Será una cocinera, calculo, ¿no? Pero bueno, sí, si Paulina sabe y cocina, se le preguntará a Paulina. Tiene hasta. Bueno, mira. ¿Ves? Bueno, YouTube, exacto. Bueno, esas cosas que por ahí a ustedes les podría salir más espontáneamente de lo que tiene que ver con lo inespecífico, lo tienen que volcar a lo específico. Seguramente saben dónde comprar zapatos y cómo hacerlo. Pero si yo les digo que busquen artículos científicos sobre anemia en el embarazo, los cuales sean revisiones sistemáticas publicadas en los últimos 10 años, ¿lo saben hacer? Y que sea a través de vocabulario controlado. ¿Eso lo saben? ¿Sí o no? ¿Se complica? Bueno, eso lo que es ese tipo de búsquedas los vamos a ver la semana que viene. Ahora vamos a ver lo que son búsquedas en Google. Google. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo les voy a compartir pantalla. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, esto es todo lo que busqué recién. Pero vamos a poner acá. Denme ustedes
escríbanme o háblenme qué buscarían sobre, qué les gustaría buscar sobre ciencias de la salud, sobre medicina. Los escucho. Cualquiera, ustedes díganlo. ¿Sí? Lo que quieran. Enfermedad de Crohn, ¿puede ser? Enfermedad de Crohn. Bueno. ¿Qué es esto que aparece acá? Y fíjense lo que aparece a la derecha. Les voy a dar una ayuda. ¿Qué dice acá? Anuncio. Anuncio. ¿Y qué significa eso? ¿Saben? ¿Tienen idea? Les doy contenido pago. Sí, exacto. Se paga por estar ahí. Alguien pagó, en este caso, esta página de cuidados, que tiene dominio español, pagó para que aparezca acá. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué les parece? Porque si no pagaran, no habría forma de que aparezca en la primera página de más de 5 millones de resultados. Dicho de otra manera, ustedes, ¿cuántas veces han ido a la segunda página de resultados de Google? ¿Cuántas veces? Muchas. Yo voy. Me gusta buscar en las últimas páginas siempre. En las últimas. Me gusta ver la información que hay. Porque por ahí no me convence lo que encontré al principio. Bueno, voy a creerte. Voy a creerte. Es muy poco frecuente. Bueno, pero a ver, estamos mezclando cosas. Esperen que quiero leer porque acá los veo, no los veo con todas las... quiero ver el chat. Esto, lo de que les cierre o no les cierre, no tiene que ser así. Olvídense de que les cierre o no les cierre, chicos. Lo que tienen que tener en cuenta es que el orden de aparición tiene que ver con el algoritmo generado para la búsqueda. Salvo acá. Porque acá se paga para estar primero. Porque de otra manera no aparecería. ¿Por qué digo de otra manera? Porque en general, cuando uno busca información en ciencias de la salud, cualquier cosa, está probado estadísticamente que se llega hasta la segunda o tercera página de resultados y no más allá. Entonces, si uno quiere aparecer, tiene que pagar. Entonces, primer concepto, cuando aparecen anuncios, no los miren. Y puede suceder, de hecho, sucede, que de acuerdo a la geolocalización donde ustedes estén buscando, los resultados que aparezcan sean diferentes. Y también puede suceder que de acuerdo al horario, o la fecha, mejor dicho, no al horario que ustedes busquen, también los resultados sean diferentes. Porque esto es dinámico.
Esto es un video, no es una foto que uno saca y queda así en forma estática. Bueno, enfermedad de Crohn. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Esto lo guardo, lo copio para después mostrarles algo. Pero fíjense la dirección. ¿Qué es esta dirección? medlineplus.gov. ¿Alguien la conoce? Y después lo que aparece acá a la derecha. Resumen, síntomas, tratamiento. Bla, bla, bla. Fuente. Mayo Clinic y otras fuentes. Más información. Voy a ir acá. Fuentes de información. ¿Qué es lo que les estoy mostrando yo acá? Haciendo un poco el ejemplo, continuando por ahí un poco el ejemplo de lo que había mencionado, creo que Leandro. Creo que habías dado el ejemplo de enfermedad de Crohn, ¿no? Y que, o no, ay, no me acuerdo, ahora me estoy confundiendo. Alguno de ustedes había dicho si era más específico o un específico. Bueno, fíjense que acá dan bases para consultar en general, lo que uno podría definir como inespecíficas. Pero yo puedo hacer esta búsqueda específica. De hecho, esto que aparece acá es la página para los pacientes de Medline. O sea que sería una búsqueda inespecífica. Ahora, si yo pongo acá síntomas de enfermedad de Crohn, ¿qué aparece? De nuevo lo mismo. Mayo Clinic, Medline Plus. ¿No? Ahí estoy yendo. Ah, bueno, habías dicho dislipidemia. No sé de dónde saqué Crohn. Me quedó de otro lado, no sé. No, profe. ¿Eh? Yo te dije ¿Lo habías- de... Ah, ¿vos lo habías dicho, Mariana? Ah, bueno. Me parecía, tan loco no estaba, bien. Ven, por ejemplo, el manual Merck, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver otra cosa. Fisiopatología. Ya empezamos a ver otro tipo de resultados. ¿Qué es esto? ¿Qué diferencia encuentran entre lo que puse yo primero, síntomas, y lo que puse ahora? ¿Qué les parece? ¿Estas parecen fuentes primarias? ¿Puede ser, profe? Por ejemplo, sí, Lo que pasa es que al cambiar el vocabulario con el que haces la búsqueda, te aparece otro tipo de información. Vos estás poniendo fisiopatología, entonces ya te aparece información, no sé si decir específica, pero me parece que sí. sí, Laura. Es información específica. Y como mencionó Oriana, son fuentes primarias. Estamos hablando acá, por ejemplo, en Cielo, de un artículo científico. Acá, bueno, perdón, en la otra, de la revista española de enfermedades digestivas. Acá, en un título de grado. No sé de qué será. Vamos a ver.
Facultad de Farmacia. Claro, estaba utilizando un vocabulario más médico, así que Por te salen eso, informaciones más específicas. ahora voy a, esperá un segundito, Leandro, ahora voy a Google Académico, para que con eso vamos a terminar. ¿Se entiende la diferencia? Si esto nosotros lo dibujáramos, esto, si tienen idea, y estaría bueno que repasen un poquito de teoría de conjuntos, hagamos de cuenta que Internet, todo lo que está disponible en Internet, es un círculo gigante. Círculo gigante. Y que Google tiene acceso, vamos a suponer, a todo ese círculo. No es así, pero vamos a suponer que tiene acceso a todo ese círculo. Y dentro de ese círculo hay palabras, frases, que identifican contenidos. Ese contenido puede ser audio, puede ser texto, puede ser video, animaciones, fotos, etc. Lo que hace Google es meter la mano en el círculo y sacar. ¿Qué cosa? Y saca esto, por ejemplo, síntomas de enfermedad de Crohn. Y como es tan general, saca mucho. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, si yo pongo fisiopatogenia o fisiopatología, no, fisiopatología, saco mucho menos. Porque con esa característica hay mucho menos. Repito, hagamos de cuenta que estamos en un círculo gigante y cada uno de esos términos es un círculo mucho más pequeño. Cuanto más específico soy, menos resultado voy a obtener, menos resultados voy a obtener. ¿Qué sucede con Google Académico? ¿Cuál es la diferencia entre Google y Google Académico? ¿Saben? ¿Achicaría menos ese círculo? No vi quién. Oriana, ahí está. Vamos a hacer de cuenta. Enfermedad de Crohn en Google Académico. Acá daba. ¿Cuánto había sido? Perdón. 104. ¿No eran 5 millones? Bueno, no importa. Google Académico. Perdón. Ahí estamos, en Google Académico. ¿Cuánto hay? ¿Y por qué está esta diferencia? Porque Google Académico, si 2/3 menos en este caso, si eran 100.000, acá son casi 30.000. Google Académico busca en lugares, a ver, Google busca en todos lados, pero Google Académico sería un filtro o un subregistro del papá Google o mamá Google. ¿Vieron como cuando ustedes buscan videos y tienen un filtro que se llama videos y un filtro que se llama noticias, etcétera, etcétera? Bueno, esto haría las veces también.
con algunas características un poco más potentes. ¿Cuál es la diferencia entre buscar en Google Académico y Google estándar? Es que el filtro es académico. ¿Qué significa académico? Busca en editoriales de revistas de ciencias, o sea, busca en las revistas de ciencias, busca en actas de congresos, en sociedades científicas, en organismos de gobierno, por ejemplo, ministerios de salud, en patentes, en libros. Google General también. Lo que pasa es que en esos 100.000 resultados les aparecen también cosas que hacen ruido. Esto filtra y separa sobre estos lugares de búsqueda. ¿Se entendió? Sí, además no necesitas utilizar vocabularios más específicos entonces, ¿no? En Google Académico, ¿o no? Porque ahí No, pusiste depende. enfermedad de Crohn solo y... Sí. Yo acá puse, claro, pero si yo quiero poner tratamiento, ahí me va a hablar específicamente, y esto se los dejo para la semana que viene. Se los dejo acá anotado. Para que tengan en cuenta and or not. La semana que viene vamos a trabajar con estos que se llaman los conectores lógicos. Y vamos a trabajar con otra cosa que es el fuerte, digamos, de la búsqueda en algunos sitios específicos como PubMed, Lilacs, Vireme, Cielo, etc. Que es el lenguaje controlado. Una de las características, con esto cierro, una de las características que tiene la búsqueda específica es que permite el uso en general del lenguaje controlado. Google Académico sirve y sirve mucho, pero todo depende del planteo de búsquedas que uno haga. Los invito y las invito a que piensen qué utilidad encontrarían entre Google Académico y la búsqueda en otros lugares específicos como PubMed, Lilacs, etc. ¿Qué diferencia encontrarían? Hay algunas de las actividades del ABP 6.7 han hecho algunas partes. Hay 2 estrategias de búsqueda para realizar. Denle bastante importancia a lo que tiene que ver con el punto 6, que es el relacionado a la infodemia, esto cómo evaluamos si algo sirve o no sirve, en términos de qué. Y la semana que viene nos vamos a meter de lleno en lo que es búsqueda específica. Y en eso de búsqueda específica, háganme acordar que les dé un ejemplo de gestores, perdón, que les dé un ejemplo con gestores de referencias bibliográficas. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos?
Bueno, si no hay preguntas, te contesto a vos, Jorgelina. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dejo de grabar ahora.